encuentro virtual, síncrono, de esta asignatura, que ya por nombre Administración Educativa. Primeramente quisiera darle la bienvenida a la asignatura, esperando la misma sea primero del agrado de ustedes y también que contribuya a su formación académica. Y por supuesto, que contribuya a la elaboración de su tesis doctoral, porque ya deberían estar haciendo ese trabajo. Mi nombre es Francisco Antonio Fernández Ramírez. Vivo aquí en San Cristóbal, estado Táchira. He vivido aquí siempre. Y soy doctor en educación, mención innovaciones educativas. Egresado de la UNEFA. Igualmente, tengo una maestría en evaluación de los aprendizajes de la Universidad de los Andes, la ULA. Realicé estudios y tengo una especialización en informática educativa y otra especialización en didáctica de la matemática. Aparte de eso, soy licenciado en educación, mención matemática y abogado. Estos dos títulos de pregrado obtenidos en la Universidad de los Andes, en la ULA. Quisiera que iniciáramos conociéndonos un poco. Veo que salió Juliana, pero quisiera escuchar tanto a Ana como a Jorge una especie de presentación, una pequeña presentación donde me indiquen los nombres y apellidos, el área de conocimiento, la línea de investigación que están desarrollando y la procedencia, desde dónde se están conectando, de dónde viven. Vamos a darle la oportunidad primero a Ana y luego a Jorge. Los escucho. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana Horta Miranda. Soy de formación ingeniero de sistemas. Tengo una especialización en estudios pedagógicos y maestría en educación. Me decanté por la parte de convivencia para la tesis doctoral. Pues voy ahí. Muchísimo gusto en conocerlo. Muy amable. Le doy paso al profe Jorge. Gracias, Ana. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Arrieta. Soy licenciado en lenguas modernas, especialista en lingüística y literatura, magíster en educación administrativa y ahora aspiro al doctorado que estamos realizando. Siempre me he inclinado por el lado de las humanidades y cuando me he desempeñado como docente en nivel preescolar, primaria, secundaria, a nivel de pregrado y a nivel de posgrados en unas 4 universidades. Me gusta la educación, pero hoy día después de ganar concurso, llevo 15 años de ser rector de una institución educativa donde tengo 3.000 alumnos, 7 sedes, 105 profesores, 20 administrativos. Por eso me llama bastante la atención el tema que nos ocupa en este módulo, en este curso. Profesor, mucho gusto. ¿Tu línea de investigación cuál es, Jorge? Mi línea de investigación es por el lado de humanidades. Estoy trabajando, es que soy escritor
y he trabajado insistentemente en el rescate de los valores culturales de nuestros pueblos y estoy trabajando en esa parte. Gracias. Veo que se conectó Juliana también. Juliana. Quedó ciega. Buenos días, profe, nuevamente. Pero no las entregué todas porque yo tengo el restante. ¿Sabe? Yo le dije cómo eran vueltas a él. Juliana, estamos realizando una pequeña presentación donde nos indicas tu apellido y nombre, el área del conocimiento, la línea de investigación y la procedencia. Buenos días, profe. Mi nombre es Juliana Trevici Rodríguez. También soy de San Cristóbal, al igual que usted. Soy licenciada en educación preescolar. Tengo 10 años desempeñándome en dicha área y mi maestría es en planificación educativa. ¿Qué le puedo decir? Mi línea de investigación de tesis doctoral se refiere a los recursos didácticos como para obtener un aprendizaje significativo, ¿sí? La importancia del material didáctico a través de la teoría del juego para que los niños de mi área, por decir en educación preescolar, pues obtengan un aprendizaje más significativo y más acorde a la edad de ellos, porque las personas pues no le ven la importancia a la educación preescolar como es, y resulta que nosotros somos los que sentamos la educación, las bases para una buena educación primaria con éxito. ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Bien. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno. Vamos a iniciar nuestra presentación con la unidad 1, pero antes quiero informarles que la semana entrante, Dios mediante el día lunes, tendrán allí en la plataforma las primeras actividades que vamos a realizar. Vamos a tratar, y por eso la insistencia o la pregunta sobre la investigación, porque la idea de las asignaturas debería ir hacia que tenga un producto para su tesis doctoral, para poder elaborar esa tesis doctoral o contribuir a la elaboración de esa tesis doctoral. Las tesis doctorales tienen un capítulo que es un marco teórico, le llamamos también la historia del arte, y pues las asignaturas deberían contribuir a ir formando ese capítulo, ¿sí? A ir alimentando. En la plataforma le voy a dejar mis números telefónicos con los cuales se pueden comunicar por cualquier vía, pero los que están fuera de Venezuela, imagino que deberían utilizar la parte del WhatsApp. Y también mi correo electrónico para que cualquier duda, cualquier situación en que les pueda ser útil, pues con mucho gusto se pueden comunicar. Iniciemos. Unidad 1. La fundamentación de la administración educativa. Ok, vamos a comenzar a hablar sobre la administración educativa como tal. Como podemos observar, la administración educativa es una palabra compuesta que involucra dos vocablos, tanto administración como educación. Vamos a abordar en una primera parte el concepto de administración educativa, pero vamos a revisar primero lo que es la administración como tal. Y la administración como tal dice que es una ciencia cuyo interés se encuentra en las organizaciones humanas, en las personas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de los recursos o sus recursos en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. En líneas generales se la comprende como el análisis organizacional de los grupos sociales con un enfoque determinado hacia un objetivo concreto, con requerimientos de eficacia y rendimiento de productividad.
Ese es lo que se refiere a administración como tal, el concepto. Pero lo que nos ocupa es la administración educativa, ya que la administración tiene otras ramas, como la administración de empresas, por mencionar algunas, y la administración educativa, entre otras, por supuesto. Revisamos y podemos observar acá en la parte derecha que dice que es una rama de la administración. Muchos autores dicen que es una ciencia, que la administración educativa es una ciencia, con lo cual coincido, ya que sí. La administración como tal es una ciencia, pues la administración educativa también lo es. Entonces es una rama de la administración que se encarga de planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades que se desarrollan en las organizaciones educativas. Dirigidas estas a desarrollar las capacidades y el progreso de los discentes, es decir, de los estudiantes, que son el fin último de la educación. Esta disciplina, nos referimos a la administración educativa, dice allí, yo diría, busca de organizar el trabajo del personal escolar, tanto docentes, administrativos, estudiantes, comunidad, entre otros, y el manejo de todos aquellos recursos físicos, financieros, tecnológicos, pedagógicos, para cumplir con el currículum definido por la sociedad educativa. En algunos casos, se dice que la administración y la gestión es lo mismo, o se toman como sinónimos. Sin embargo, no es igual hablar de administración que de gestión, ya que hay diferencias marcadas entre ambos conceptos. Podemos decir que la administración planifica las actividades como tal, mientras que la gestión ejecuta esas actividades planificadas. Vamos a continuar con la administración educativa y decimos que esta tiene algunos principios. Y entre los principios podemos encontrar 6 específicamente. Iniciamos que uno de los principios es desarrollar. Desarrollar las capacidades de los alumnos para que estos sean generadores constantes de valor sostenible para las empresas y la sociedad en general, de manera que trabajen conjuntamente en una economía global, integrada y sostenible. El segundo de los principios que nos ocupa es incorporar. Incorporar en las actividades académicas y los planes de estudio como tal los valores de la responsabilidad social. El tercer principio es crear. La administración educativa tiene como principio crear macros educativos, materiales, de procesos y entornos, todos ellos que permitan experiencias significativas y eficaces para el aprendizaje. Otro de los principios que nos ocupa es el compromiso, comprometer. Comprometerse con una investigación, tanto conceptual como empírica, de todos aquellos avances en la comprensión sobre el papel, la dinámica y el impacto que tienen todos estos en las corporaciones o en las instituciones educativas como tal, con la finalidad de crear un valor sostenible en lo social, lo ambiental y lo
económica. Interactuar. Interactuar con los directores, con todas esas personas que se encargan de dirigir las instituciones educativas como tal. De las corporaciones y organizaciones escolares, para de esta manera ampliar todos los conocimientos que permitan llevar a cabo los desafíos que se presentan para el cumplimiento de las responsabilidades en cuanto a lo social y a lo ambiental. Finalmente, el último de los principios de la administración educativa tiene que ver con facilitar. Y se encarga de facilitar y apoyar el diálogo y el debate entre educadores, negocios, gobierno, consumidores, los medios de comunicación y la sociedad u organizaciones civiles, todos estos involucrados en el quehacer educativo. Son necesarios todos estos actores para que se dé el quehacer educativo. Todo esto con responsabilidad social, global y sostenible. Sin embargo, aparte de la administración educativa, también nos ocupan algunas funciones o tiene funciones que debe desempeñar. Y estas también son 6 principalmente, aunque algunos autores mencionan algunas más, pero a mí me parece que estas son las que más se adecúan a la administración educativa como tal, ya que casi siempre conseguimos las funciones más enmarcadas hacia la administración. La primera de las funciones es la planificación. También le llaman planear, planificar. Y vamos a revisar que esta planificación es la en la cual se determina, o es una fase en la cual se determina, pues, de manera anticipada, se hace antes del proceso, lo que se debe hacer. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Se plantean los objetivos, las políticas educativas a emplear, disculpen, las políticas educativas, los procedimientos que se deben llevar a cabo y los programas que están involucrados aquí. Bueno, todos estamos acostumbrados, los que trabajamos en educación, a hablar de la planificación. Se planifica tanto a nivel macro como a nivel micro. No solo la planificación de las actividades escolares, la planificación que hace el docente en el aula para impartir sus objetivos, sus contenidos, para planificar las evaluaciones, sino a nivel macro digamos, de las organizaciones educativas, del Ministerio de Educación, pues, como tal. La segunda de las funciones es la organización de ese sistema educativo. Y tenemos allí que esa es la etapa en la cual se fijan las funciones y las relaciones de autoridad y de responsabilidad de todos los actores, de todos los que hacen vida en el quehacer educativo. Ya vamos a ver cuáles son esos actores un poco más adelante, de manera tal que
contribuyan en el entorno educativo. Entre las funciones encontramos ahora la dirección o dirigir. Y esta es una fase que hace referencia a la forma de cómo se imparten las órdenes o instrucciones. ¿A quiénes? A las personas que hacen vida ¿en dónde? En los entornos educativos, ¿sí? Fíjese que primero planificamos, luego se organiza y luego está la parte de dirigir. ¿Qué dirigen? Lo que se hace previamente. Coordinar o coordinación. La coordinación tiene que ver con que se deben crear ciertas condiciones o las condiciones para que exista una estrecha armonía entre todos los funcionarios de la educación y todas aquellas operaciones o tareas que estos llevan a cabo o ejecutan para que el desenvolvimiento del trabajo pues no presente ningunos obstáculos. Creo que esta coordinación es muy importante y a veces carece mucho en las instituciones educativas, ¿sí? Ese ambiente de armonía, ¿sí? Limar todas esas asperezas, ya que mientras la persona, el funcionario, el trabajador se sienta mejor, pues con toda seguridad va a ejecutar sus tareas de mejor manera. Controlar es otra de las funciones, o el control como tal. Aquí, esta parte de controlar consiste en verificar los resultados. Si esos resultados obtenidos, los que ya se han obtenido al finalizar, son iguales o parecidos, por lo menos, a los que se presentaron previamente en el momento de la planificación. Y finalmente, la función es la evaluación o evaluar. Finalmente se debe evaluar. Pero esta evaluación son instrumentos como tal, mas no es un fin. Ya vamos a revisar algo de eso. Esto para la rendición de cuentas y el mejoramiento en la calidad educativa como tal. Bueno, vamos, la evaluación casi en el aula, vamos a llamarlo así, se toma como un fin, ¿sí? Ese es el fin último de la evaluación, pero realmente la evaluación a cualquier nivel debe consistir en revisar cómo se han venido dando las cosas. En cuanto a la administración educativa, evaluar si todo esto que se ha planificado, se ha organizado, se ha coordinado, ha surgido los efectos que se han propuesto, o si no lo han hecho, para poder tomar las acciones necesarias y corregir lo que sea necesario. Ya vamos a ver más adelante la reingeniería de la administración que tiene que ver con eso, con correcciones, con volver atrás y todas estas cositas. Vamos a revisar ahora los componentes básicos de la administración educativa. Hay tres que diríamos que son los básicos, los fundamentales, y se habla de que son 8 adicionales.
Inicialmente podemos decir que el primero tiene que ver con la misión institucional. Esta misión lo que hace es expresar la intencionalidad y los propósitos de la institución. Diríamos que es como la primera carta o la carta de presentación, la que enuncia el sentido y razón de ser o del deber ser de esta institución educativa como tal. También tenemos los supuestos, los cuales podemos mencionar tres de estos supuestos. Inicialmente, los supuestos psicológicos que están referidos a la necesidad de una relación humana, a establecer vínculos entre las personas, de manera tal que este sea el motor del desarrollo de los negocios como tal en la administración, para nuestro caso del discente o del estudiante. Entre los otro de los supuestos tiene que ver con la parte filosófica, que tiene ya más una finalidad económica. Y los supuestos organizacionales, que están referidos a los individuos pertenecientes a las organizaciones educativas como tal. Seguimos como el tercer componente, que es la descripción del estudiante. ¿Qué estudiante? Ese estudiante que queremos formar. Diríamos allí que es como el perfil de este estudiante. La administración educativa, como les mencioné hace un poco atrás, un momento atrás, tiene diferentes actores que hacen vida la administración educativa en la educación como tal. Y vamos a revisarlos en este orden, digámoslo de mayor a menor, por decirlo de alguna manera. Primero tenemos los funcionarios, que son todas aquellas personas que se encargan de coordinar a nivel macro la educación como tal. Vamos a decir que la cabeza superior sería el ministro de Educación, seguidamente con viceministro, jefes de zona educativa donde existan. Luego conseguimos a los supervisores, que son estas personas que hacen el enlace entre los funcionarios y las instituciones educativas. Se encargan de revisar que estas instituciones educativas estén cumpliendo con lo emanado a nivel central. Luego tenemos los directivos. Cuando hablamos de directivos, a veces como que la palabra nos dice director. Bueno, pero dentro de los directivos encontramos, por supuesto, al director, al subdirector, a coordinadores, aquí en Venezuela se llaman pedagógicos, jefe de seccional, coordinadores de departamentos de evaluación, de control de estudio, entre otros, ¿sí? Luego conseguimos a los docentes como tal, el personal docente, en cualquiera de sus áreas, en cualquiera de sus niveles también. Luego, entre los actores conseguimos el personal. Este personal es el personal administrativo, personal obrero y cualquier otro personal que hace vida en las instituciones educativas y que contribuyen de una manera importante y significativa en esa educación. Y finalmente, la familia es un actor muy importante y que a veces lo dejamos de lado por muchos motivos. Gran parte de los problemas que existen en la educación parten de allí, de la familia. Y a veces no atacamos eso. A veces no buscamos que la familia se integre. Pero es uno de los actores y de los
a mi juicio, de los actores más importantes dentro del quehacer educativo, por ende, de la administración educativa. La administración educativa juega una gran importancia, pues es un proceso de coordinación y optimización de los recursos para lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en los logros de los objetivos. Si no existiese la administración educativa, pues no se podrían llevar a cabo una cantidad de actividades. A lo mejor las instituciones, cada institución tendría un programa, una forma de dar clases y pare de contar. Ahora aparece acá el docente administrador. Fíjese, el docente administrador. Suena como al docente, el que está allí en el aula, dando clase, pero dista bastante de esto. Bueno, he estado conversa y conversa, y vamos a hacer una pausa y me dicen cómo vamos hasta aquí. No sé si voy muy rápido, voy muy lento, si la presentación está clara. Los escucho. Estamos bien, doctor. Pues claro y conciso. Doctor, le habla Jorge Hernández. Me parece que la estrategia que está utilizando es bastante didáctica. Bien, bien. Entonces, continuamos. Ok, entonces vamos con el docente administrador. Ese país, Señor. más claro no puede estar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos acá el docente administrador como tal. Y como les decía hace un momento, pareciera que es un docente que está en el aula, el docente aquel que da clase, que realiza evaluaciones. Podríamos decir que ese docente sí, es un docente administrador en un sentido, pero no en el sentido que queremos expresar para la administración educativa. Entonces, acá vamos a revisar a ese docente administrador y comenzamos diciendo que ese docente administrador no se ocupa, fíjense, no se ocupa en forma directa de educar. Es decir, no es ese que está en el aula, no es él. Este docente administrador inicialmente se encarga de distribuir y redistribuir los recursos, todos esos recursos que obtiene para hacer posible que se dé el proceso administrativo, no, el proceso administrativo sí, pero el proceso de educación. Recuerden que en la administración educativa el fin último es el discente, es el estudiante, es el educando. Y ese es nuestro producto como tal, ¿sí? A diferencia de una empresa que produce laptops, pues su producto final son las laptops, sus computadoras, entre otras cosas. El producto final nuestro es precisamente el estudiante, el aprendizaje del estudiante. Por otro lado, ese docente administrador se encarga de supervisar que se cumplan todo lo planificado, toda esa planificación, para que tenga una calidad educativa dentro de lo que podemos mencionar, por ejemplo, las becas, la coordinación de becas, también coordinar los pagos, tanto en las instituciones públicas como privadas, hasta dónde se puede llegar, cuáles pueden ser los pagos máximos.
supervisar la función que cumple el personal, la capacitación docente como tal y, algo muy importante, el ausentismo tanto de estudiantes o alumnos, de los docentes y del personal. Por otro lado, tenemos que decir que ese docente administrador debe tener habilidades que le permitan tomar decisiones para enfrentar los diferentes tipos de sistemas educativos. Ese docente administrador se encuentra con media general, con primaria, a nivel universitario, entonces debe tener esas habilidades que le permitan tomar decisiones, ya que si no cuenta con esas habilidades tendría que consultar las decisiones que va a tomar. Y eso tomaría pues más tiempo, entorpecería más esa labor administrativa. Aparte de esas habilidades, debe poseer y manejar ciertas aptitudes que le permitan dirigir, primeramente con liderazgo, con autoridad y con capacidad asesora. Esto es importante. Si un docente administrador no tiene liderazgo, pues no puede llegar con facilidad, no tiene autoridad y no tiene capacidad para asesorar, pues difícilmente puede llevar a cabo su trabajo. Yo soy de las personas que digo que los gerentes no se hacen, nacen. A lo mejor se estarán preguntando, bueno, ¿cómo no se hacen? Pero si hay estudios específicos para la gerencia, para gerenciar, para administrar, sí, cómo no. Pero el líder, el gerente nace y se va formando. Hay personas que aun cuando tienen una gran formación, lamentablemente carecen bien sea de liderazgo, carecen de autoridad o de capacidad asesora. Y fíjense que allí dice liderazgo, autoridad y capacidad asesora. En ninguna parte de allí, en ningún cuadrito, dice a base de terror, atemorizando, ni nada que se parezca. Porque tenemos eso a nivel no solo del administrador docente o del docente administrador, sino de directores, de coordinadores que utilizan el miedo, el chantaje, por decirlo de alguna manera, para poder dirigir. Y eso es producto de la falta de liderazgo y de autoridad. Y, por supuesto, de la capacidad para asesorar. Ese docente también debe poseer condiciones y actitudes, nuevamente aparece allí la palabra actitudes, ¿sí? Básicas que le permitan tener, primeramente, una visión global del mundo. Tenemos algunos docentes, gerentes, que se quedan en el pasado, que no están pendientes de la globalización y de que el mundo está cambiando día tras día. Es comúnmente escuchar a veces por allí en las aulas, es que los muchachos de hoy en día es que no se quieren adaptar. Bueno, yo considero que somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos. Recuerde que nosotros nos formamos en un momento con unas condiciones específicas. Hoy existen otras condiciones, otras tecnologías donde se están desarrollando estos nuevos estudiantes y somos nosotros quienes debemos adaptarnos. Esa es mi manera de ver. Ok, veo que se conectó Lenis también. Bienvenida, Lenis. Seguimos. Dentro de esas condiciones y actitudes básicas, también debe tener una visión, pero ahora en cuanto a los valores de las personas, saber que las personas tienen un valor,
y que deben ser tratadas como tal, como personas. También esas condiciones y actitudes básicas debe este docente administrador poseer conocimientos y habilidades que le permitan hacer un uso efectivo de las tecnologías aplicadas a la administración como tal. En resumen, podemos decir que la actividad principal es la de elegir y dirigir, lo cual a su vez conlleva a tomar decisiones en diferentes niveles administrativos, financieros, infraestructura, recursos humanos, legales y especialmente en el desarrollo curricular. Aquí la comunicación es muy importante para la toma correcta de decisiones en cada nivel organizativo. Esta parte final de la comunicación falta mucho a nivel de educación, por lo menos acá donde estamos nosotros ubicados en Venezuela, y pues conlleva a veces a la toma de decisiones erróneas y a ciertos errores. A veces hay que comunicarse, preguntar el por qué para tomar una decisión más asertiva. Y con esto concluimos esta parte que nos ocupa hoy del objetivo o la unidad número 1. Bueno, espero si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran decir, los escucho. Con permiso, doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, como le decía ahorita, es interesante la forma desmenuzada como usted nos está dando la posibilidad, no de entender, sino de organizar en nuestro imaginario el tema de la administración educativa. Como le dije, yo soy rector hace ya unos 20 años y todos y cada uno de los aspectos que usted ha desmenuzado en la parte que ha estado orientando, no es más ni menos lo que uno le corresponde en cuanto a la administración educativa, que no es más sino que organizar, liderar, planear y utilizar todos los recursos que tenemos a disposición, y estoy hablando del talento humano y de los recursos físicos y de los recursos financieros para poder laborar en condiciones óptimas, brindarle condiciones a los directivos docentes, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia y cualquier otra persona que esté vinculada a la comunidad educativa. Desde luego, todo y cada uno de esos aspectos que usted acaba de mencionar son fundamentales para una buena gestión educativa, para una buena administración educativa, que también conlleva la parte de la gestión, porque administrar no es gestionar, la gestión es otra cosa. Yo, por ejemplo, en mi experiencia he sido como bendecido por Dios, porque en esos 16, 17 años que tengo de estar en esta institución donde estoy, he logrado gestionar con instancias nacionales, internacionales, sector privado, sector público, cerca de 20.000 millones de pesos para la institución educativa que dirijo. Y pienso que ha sido una gran gestión. Eso es gestionar. Administrar significa que todos esos recursos humanos, físicos y financieros sean bien administrados de tal forma que redunden en beneficio de toda la comunidad educativa. Entonces, yo pienso que cada uno de esos elementos son fundamentales en la parte de la administración educativa, doctor. Que muy acertada tu intervención, primero, y muchas gracias. Te preguntaba si tú estás ubicado en Colombia. Yo estoy ubicado en Colombia al norte, en el departamento de Magdalena, en un municipio también ubicado al norte del departamento de Magdalena, se llama El Retén, al ladito de Aracataca, que es muy conocido mundialmente por el tema de García Márquez y su producción, premio Nobel y demás. Yo también hago el ejercicio de escritor, no a nivel de él, pero que me encanta esta parte, como le decía ahorita.
Ah, excelente, muy bien. Sí, sí, allí eres licenciado en lengua. Magnífico, ¿no? Agradecido, agradecido. ¿Alguien más quiere participar? Recuerden que esta es una actividad virtual, pero la idea es hacerla lo más cercano a un aula de clase, porque cuando se convierte solamente en una sola vía, es decir, desde el facilitador hacia los escuchas, pues a veces se torna monótona, ¿no? Y para mí es importante, pues, escuchar sus comentarios, revisar, porque la idea es ir mejorando, ir mejorando. Tenemos todavía 2 encuentros de esta forma que nos quedan y pues la idea es mejorarlo cada vez más. ¿Tienen alguna sugerencia? Mi misión, como dice allí, es facilitar el aprendizaje, es buscar la mejor manera de llegar a ustedes, que la información llegue, como lo dice Jorge, de una manera más organizada. Estoy seguro que ustedes, pues, todos los días en su quehacer educativo hacen administración educativa. Y como lo veo, por ejemplo, Jorge ya es parte de ese administrador educativo, sí, del docente administrador. Será todo por hoy. Comenzamos a comunicarnos por la plataforma y se les estará comunicando el próximo encuentro vía virtual. De verdad que para mí es un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Espero de verdad que haya sido de provecho este trabajo. Allí va a estar la presentación. Haré lo posible de colgarla allí también en la plataforma para que la tengan y que tengan un feliz día.